En cuanto al maconque, ahí, por ejemplo, ya nosotros sabemos qué tipo de bacterias son, lógicamente, ¿no? Para poder sembrar y no necesitamos aislarlo. Lo que necesitamos es diferenciar nada más los lactosa positivo y lactosa negativo. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber sus componentes del maconque, ¿no? Básicamente, aparte de la lactosa que tiene que tener a la cabeza, peptona y todas las otras cosas más, tiene un indicador. ¿Qué indicadores? Wendy. Wendy. Hola. Aquí estoy otra. Se me fue el audio. ¿Dónde te fuiste, Wendy? Ya ves. Se me Ya, fue el Wendy. audio. Sí, no te preocupes. Wendy, ¿cuál es el indicador del maconque? Ya, el indicador del maconque. Creo que es el sulfidrato de hidro, creo. A ver, un momentito. Ya. ¿Qué indicador tiene Wendy? Tiene el indicador de la lactosa. ¿Rojo de fenol, rojo neutro? Va a ser rojo fenol, doctora. A ver, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las lactosas positivas van a fermentar, porque lógicamente a la lactosa, y van a colocarse de color amarillo por la fermentación. ¿Qué pasa? Rojo neutro. Ahí está, ya ves, es muy importante eso. ¿Te acuerdas que lo hablamos nosotros cuando hicimos lo que es bacteriología general? ¿No? En que era al revés, en algunos muestras ya. Aquí el indicador es el rojo neutro, el rojo neutro. Entonces, en el caso del rojo neutro, se va a poner de color, en la fermentación es de color amarillo. Y ahí tenemos los dos, claro, los dos típicas bacterias, ¿no? Las lactosa positivas y las lactosa negativas. Ahí está clarito en el maconque, ¿no? Que es muy importante. Entonces, partimos desde el inicio. ¿Cómo? Ya, yo decidí hacer un coprocultivo a mi paciente. Lo has hecho excelente, Wendy, ¿ah? Solamente vamos a reforzar algunas cosas porque has abarcado incluso la parte teórica, que es muy importante, porque a veces pues no entendemos el coprocultivo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Porque en la guía están las familias, las tribus, ahí está también las la fermentación de gas. Nosotros cuando nos enfrentamos a hacer un coprocultivo, no solamente vamos a buscar a la Salmonella Leachella, no. Porque acuérdense que el espécimen clínico, y eso también me olvidé de decir en el inicio, yo no solamente voy a cultivar lo que es heces, ¿correcto? Si es bien cierto, dice coprocultivo, pero realmente es para cultivar gran negativos. Entonces, para cultivar gran negativos, yo puedo coger incluso otro tipo de espécimen ¿no? clínico, por ejemplo, puede ser un esputo, ¿no? También puede ser una secreción de una, ¿cómo se llama? Herida operatoria, puede ser, ¿cómo se llama? Una secreción de pus, que también puedo pensar que se trate de gran negativos. Entonces, pero el coprocultivo en sí generalmente son de las heces. Pero como tú has visto allí, la Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, produce neumonía.
¿no es cierto? Produce Sí. neumonía en los ancianos, en los inmunodeprimidos. Y entonces, lógicamente, no estoy cultivando heces, voy a cultivar esputo, o secreción faríngea, o aspirado bronquial, ¿no? En la que le colocamos una sonda nasogástrica por el tubo, o hacemos también cultivo de punta de tubo endotraqueal, que es habitual, ¿no? Cuando es un paciente, cuando se le cambia el tubo, como protocolo hacemos, y son pacientes que están entubados por mucho tiempo, entonces inmediatamente hacemos un cultivo de punta de tubo endotraqueal o de sonda, ¿cómo se llama? Vesical, y etcétera. Así podríamos coger y hacemos el mismo, todo lo que es, o parcialmente lo que es el coprocultivo. ¿Ya? Eso más que nada para que ustedes sepan, porque si no van a decir, no, esto es solamente cultivo de heces, no, eso no es solamente cultivo de heces. Pero como ya estamos sospechando que es un paciente que es portador de una enterobacteria, entonces lo primero que cogemos, aparte del Karen Blake, que también es un medio de cultivo, que es un medio de transporte, en la que no permite la reproducción, pero sí la viabilidad de la bacteria, inmediatamente le enfrentamos a dos tipos de medios de cultivo. Uno, un caldo selenito, ¿no? Para de todas maneras ver Salmonella, Shigella. Y el otro que es un medio selectivo, ¿no? Un medio selectivo que puede ser cualquiera de los medios selectivos que ha nombrado su compañera, ¿correcto? Pero encabeza el medio de cultivo, lógicamente, lo que es el maconque. Por eso es que era muy importante esto del maconque. Pero lógicamente no es solamente el maconque, también tenemos la eosina azul de metileno, todo lo que ha nombrado su compañera, la silosalicina de desoxicolato. No, el Wilson Blay no lo usamos mucho porque es un medio de cultivo un poquito costoso. Entonces utilizamos generalmente el SS, pero no es el momento generalmente de usar el SS. El SS lo usamos al segundo día. Entonces nosotros cultivamos medio selenito el primer día, y cultivamos en un agar generalmente maconque, o puede también ser en un medio con XLD, ¿no? Que es el medio desoxicolato citrato, que también me ayuda, o también puede ser el agar desoxicolato citrato lactosa con sacarosa, todo por lo que es similar a al SS, pero generalmente eso ya lo hacemos al segundo día. Entonces, el primer día, un medio selectivo y diferencial, a la cabeza el maconque, y el otro selenito, correcto, el primer día. Selenito y un medio selectivo y diferencial. Muy bien, nos vamos a 37 grados centígrados por 24 horas y obtenemos nuestra muestra. Podemos tener dos opciones ahí. Que nuestro caldo selenito haya cambiado, porque si ustedes han visto, el caldo selenito que ha mostrado su compañera es un caldo parecido al caldo nutritivo, ¿no? Un caldito de color medio amarillito, medio pálido, transparente, ¿correcto? Nosotros cultivamos en este medio selectivo y al día siguiente yo debo esperar si creció o no creció la salmonella y la shigella, porque el selenito, Wendy, ¿qué vendría a ser? Un agar diferencial, un agar enriquecido, un agar altamente selectivo. ¿Qué vendría a ser, Wendy? En sí, va a ser tanto selectivo como diferencial, doctora. ¿Por qué es selectivo? Porque solamente va a beneficiar a lo que vendría a ser la sospecha de salmonela. Solamente beneficia a la salmonela para que se pueda ver sus propiedades y el crecimiento de ellas. Y en el caso de que estuviera con otras colonias, las va a inhibir para que solamente resalte la salmonela. Ya. Bueno, Wendy, ahí sí no está bien. El caldo selenito es un agar enriquecido. ¿Por qué es un agar enriquecido? Lo podríamos nombrar hasta, bueno, selectivo no es, porque no, ¿para qué nos vamos a equivocar? No es selectivo. Es un agar enriquecido, ¿por qué? Porque favorece el crecimiento de la salmonella y de la shigella. O sea, le da sustratos importantes en el medio
para que su reproducción sea en su máxima expresión, ¿correcto? Y como supera a las otras bacterias que pueden estar en el medio, y lógicamente el sustrato no favorece el crecimiento de las otras bacterias en su velocidad, porque no es un nutriente para las otras enterobacterias, entonces se convierte en un agar enriquecido exclusivamente para la Salmonella y la Shigella. Diferencial, no, porque no es que me diferencia a una bacteria de un mismo género, ¿correcto? Acuérdense que los diferenciales son la diferenciación de dos géneros, de un mismo género. Por ejemplo, género subtilis y género anthracis. Entonces, esto me va a diferenciar un mismo género, pero es una diferente especie. Por en este caso, el Bacillus especie anthrax y especie subtilis, ¿no? Del mismo género. Entonces, no podríamos hablar de diferencial porque no me va a diferenciar. No me va a Claro. diferenciar, claro, ¿no es Sino cierto? que yo pensé de que como tenemos sospecha de salmonela, puede estar contaminado con otras especies que no son salmonelas. O sea, que puede ser una E. coli o puede ser otro tipo de bacterias. Y entonces, en el caldo selenito solamente va a demostrar a la salmonela, ¿no? En ese caso sería un enriquecimiento, ¿no? Un Claro, enriquecimiento total. lógicamente, con seguridad que en las heces no va a haber no va a haber una sola bacteria, ¿no? En las heces puede haber a la cabeza la Escherichia coli, ¿no? Ajá. Pero lo que queremos es enriquecer para que salga la Salmonella y la Shigella, si está presente en la muestra, Claro, ¿correcto? por eso es Entonces, que como yo leí de que inhibe a otras colonias diferentes a las salmonelas, o sea, las bloquea y solamente beneficia a la salmonela para que crezca. Por eso dije que es diferencial. Y en el caso de selectivo ahí sí me confundí porque va a manifestar el crecimiento de la misma salmonela en el tubito. claro, ¿no? Entonces, ya, eso queda claro. Entonces, lo que sí es importante ver a las 24 horas qué salió. Si es transparente o más o menos turbio, pero no de color, ¿qué color? ¿A qué color varía, Wendy? Ah, eso sí no me he fijado, A un doctora. color medio, ¿cómo se llama? A un color medio ladrillo, cuando hay crecimiento de la salmonela. Claro. Entonces, y paralelo a esto tenemos al McConkey. Entonces, en el McConkey, entonces ya vamos a ver lo que estamos viendo ahorita aquí, ¿correcto? Vamos a ver unas colonias que pueden ser, porque acuérdense que lo que generalmente hacemos en las prácticas presenciales es que nos van a dar un germen por cada mesa, ¿no? Un pool de bacterias que ya están descritas, por supuestamente, y que la tecnóloga no nos dice hasta el final para ver si hemos hecho un buen aislamiento. Y cada mesa tiene un determinado. La mesa 1 le da Proteus, mesa 2 coli, el otro le da Salmonella, y así sucesivamente completando todas las mesas. Y nosotros al final tenemos que mandar una identificación al laboratorio. Entonces, en este caso, nos han dado un pool de bacterias y no sabemos de qué se trata, ¿correcto? Entonces, hacemos nuestra colaboración y vamos a ver en el McConkey tanto las gram positivas, las lactosa positivas como las lactosa negativas. Entonces, ahí vamos a tener que tomar decisiones. Si nuestro caldo selenito ha salido positivo, tiene un color un poco tirando a ladrillo, entonces casi es salmonela. Este espécimen tiene salmonela, por lo tanto lo voy a cultivar ya en un medio altamente selectivo para salmonela. ¿Que lo puedo hacer paralelo? Sí, lo puedo hacer paralelo junto con el selenito. Sí, alguna vez lo hacen, pero lo ideal es hacerlo después de la sospecha del selenito. Entonces, en este caso, yo puedo utilizar antes o previo con el McConkey, o si es que voy a hacer y voy a cultivar en otro medio que pueda escoger, voy a cultivar en el desoxicolato citrato lactosa y sacarosa, que es un medio que nos sirve para la salmonella y la shigella. Entonces, yo puedo agregar un selenito, un McConkey y un desoxicolato citrato lactosa sacarosa el primer día, ¿correcto? Para darme la segunda oportunidad, al día siguiente, a las 24 o 72 horas, lo ideal es a las 24 horas, coger de selenito por una asada y cultivarlo en el
medio altamente selectivo, que es el medio de la Salmonella Shigella, ¿correcto? Y lo que es el McConkey, ver efectivamente si tiene muestras de lactosa positivas y lactosa negativas. Ahí tengo que identificar mis colonias. La identificación de mis colonias va si son rojitas o si son amarillas, ¿no es cierto? O sea, medios transparentes, como lo están viendo ahí, lo que ha mostrado su compañera, ¿correcto? Si son rojitas, ahí me tengo que poner a ver, ¿no es cierto? Como tú hablabas. ¿Qué tipo de colonias da la salmonela? La salmonela. Ahí. Creo que van a ser blancas. Claro. No. Blancas, sí, claro, no van a fermentar. Claro, no fermentan, pues la lactosa. Entonces van a ser blancas transparentes, ¿no es cierto? O medias amarillentas, como está al costado, ¿no? Ahorita no sabemos quién será, pero claro, como está a la mano derecha, ¿correcto? Entonces, y si son lactosa positivas, entonces estamos al lado izquierdo. Entonces, generalmente nos dan un pool de bacterias, así que tenemos por lo menos 2 gérmenes en el grupo. Entonces tenemos que escoger. Eso lo vamos a pasar del McConkey, lo vamos a pasar en un medio ya bioquímico para hacer la determinación. ¿Correcto? Entonces, y en el medio sí es el desoxicolato citrato, que también casi tiene parecido a lo que es este McConkey, excepto algunos compromisos para favorecer el crecimiento de la salmonella y la shigella. Yo puedo escoger solamente las que son de color amarillo para pasarlo si podemos a una salmonella y shigella, que es un medio altamente selectivo, ¿correcto? Entonces, ya ahí determinamos más o menos de quién estamos hablando. ¿Cómo cogemos, hacemos la siembra en los medios bioquímicos? Entonces, en los medios bioquímicos, lo que tenemos es que escoger un tipo de colonia sospechosa, que yo creo que sea la más representativa, y como tú bien lo hablaste, tendremos que coger la que está más alejada de todo el grupo de las colonias. Esa que es representativa, la que está solita, aislada, esa es la que vamos a coger, ¿correcto? Nuestra asa, nuestro asa de col va a estar en forma de puntura y vamos a colocar, teniendo buena puntería, lógicamente, en el centro de la colonia, vamos a coger la muestra y vamos a introducir la muestra que hemos sacado con la asa en puntura y lo vamos a colocar en un medio bioquímico. Este medio bioquímico, que es el triple azúcar agar, que es el TSI, y lo que es la lisina fierro agar, ¿correcto? Pero no vamos a volver a colocar otra muestra. Con la misma muestra vamos a colocar tanto en el TSI primero, tapamos nuestro TSI y con la misma azada que hemos cogido y hemos inoculado al TSI, vamos a inocular nuestro LIA, ¿correcto? Porque ahí va a venir nuestra clasificación de nuestra enterobacteria, que ahorita lo vamos a ver con otra lámina que tú tienes. Y lo mismo vamos a hacer con la otra colonia, que es la lactosa positiva, ¿correcto? Igual, de la misma manera, voy a coger. Habitualmente nos dan 4 juegos de tubos, generalmente 4 juegos para lactosas positivas y negativas, porque 2 van a ser para lactosa positivas y 2 para lactosa negativas, y 2 lías para lactosa positivas y 2 lías para lactosa negativas. O sea, tenemos generalmente en todo el grupo tenemos más o menos 8 tubos, ¿correcto? Para poder hacer nuestras siembras. Hecho esto, por puntura, lógicamente el medio de cultivo, que es en este caso el bioquímico, va a estar en pico de flauta con una finalidad, que ahorita me lo vas a explicar, Wendy. Entonces, nos vamos a ir ahora directamente al TSI y al LIA. Por favor, Wendy, si me puedes enfocar una lámina que tengas tu TSI y tu LIA.
Para esto, nosotros ya tenemos que tener en mente la composición de los medios de cultivo. Como dijo su compañera, ya lo hemos visto anteriormente, que es lo que contiene el TCI. Aparte de los triples de azúcar, el fierro, tiene el tiosulfato sódico, tiene la pectona y tiene un indicador. ¿Qué indicador tiene? ¿Cuál? ¿El día? El TCI. El TCI es rojo fenol, doctora. El rojo de fenol. Por lo tanto, no va a ser lo mismo que el McConkey. ¿No es cierto? No, doctora. Exacto. Va a ser al revés. Por eso es que yo recalco esto, porque si no, no podemos confundir. En el McConkey es el rojo neutro y en el TCI es rojo de fenol. Por lo tanto, la fermentación vamos a verla de diferente manera, ¿correcto? Entonces, enfócame por favor el TCI y el IA, que lo has hecho muy bien en un grupo. ¿En cuál? ¿En esta? No, hija, en tu exposición. En tu exposición había puesto unos tubos de TCI del IA. A ver. Este es del mío. Sí, porque esto es ahorita del Google, ¿no? Que yo también lo encontré y me pareció muy bonito eso. Esto de acá lo he sacado de los experimentos anteriores de los compañeros que han tenido presencial el año pasado. Ah, no, pero esto lo acabas de bajar ahorita del Google. No, Ah, no. este es de mi exposición, doctora. Sí, está bien. No, ya, caray. Pantalla. Oh, ya. Ya. Ajá. No, pero quiero que te pases a la lámina donde están el TCI y el IA. Estos son los resultados. A ver. Esta es la diferenciación. Wendy, se ve tu pantalla de Google. ¿De Google? Sí. Ya. Ay, yo pensé, yo ya estaba No, por eso es lo que te decía. Ahora sí. ¿Se puede Ahora visualizar? sí. Ya, sí. Ahí ya. Ya, ahora sí. Ya, entonces ahí viene el asunto, ¿no? Entonces ya estamos en el segundo día en la que estamos cultivando nuestras muestras sospechosas tanto de lactosa positivo, lactosa negativo en el TCI, y hemos cultivado también nuestra salmonella y nuestra shigella en el medio SS. Estamos en el segundo día. Pasan las nuevas 24 horas, ¿correcto? Pasaron las nuevas 24 horas y nos ha colocado acá Wendy las tres bacterias más representativas, ¿no? Del grupo de enterobacterias. Y está muy bien. ¿Por qué? Porque ahí ya vamos a comenzar a agarrar nuestra tablita que está en el ¿cómo se llama? En lo que es la guía práctica. Entonces, ahí tenemos nosotros que hacer una clasificación de acuerdo a nuestras tablitas. En el TSI, por supuestamente que el IA, el indicador, ya lo dijo bien claro también su compañera, es el púrpura de bromocresol, ¿correcto? En la que nos va a dar lo que es la descarboxilación y la desaminación de la lisina, ¿correcto? Ya acuérdense, y eso siempre les voy a decir, que la pregunta de examen de la descarboxilación y de la desaminación es típica, así que esa la van a tener que aprender. ¿Qué es descarboxilación y qué es desaminación de la lisina? Lo que es la calaverina y todo lo demás. ¿Por qué se vuelve ácido básico? ¿No? El tipo ¿cómo se llama? Descarboxilación y desaminación de la lisina. Muy bien. Agarramos nuestra tablita y comenzamos a ver primero el IA. ¿Correcto? Perdón, el TCI. Muy bien. Nos vamos a ir a la parte de abajo, en la parte izquierda, en la que está la Klebsiella y la que está la Escherichia coli. ¿Correcto? Muy bien, ahí. Y vamos a comenzar a hacer la lectura. La lectura se hace de ambos tubos porque es una sola colonia la que hemos cultivado en ambos tubos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que primero leemos? Primero leemos la fermentación de azúcares. La fermentación de azúcares, que son tres, la lactosa, la sacarosa y la glucosa, teniendo presente que nuestro indicador en el TSI es el rojo de fenol. Por lo tanto, en el rojo de fenol, cuando hay fermentación de azúcar, es de color, por la acidez, de color amarillo, ¿no es cierto? Eso queda claro, por favor, para que no se confundan con el McConkey. Muy bien. Entonces, si nosotros vemos fermentación de azúcares,
Vamos a ver de color amarillo por el rojo de fenol. Muy bien. Esta fermentación de azúcares, sea de la lactosa, de la sacarosa, de la glucosa, especialmente de la glucosa, va a producir gas en algunos gérmenes, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hago la lectura? Primero pongo G, glucosa, sacarosa, lactosa. Wendy, la pregunta es para ti. ¿Dónde va la lectura de la lactosa y por qué? ¿Y dónde va la lectura de la glucosa y por qué? ¿Me escucha, doctora? Sí, te escucho. Ya. Te escucho. La lectura de la lactosa se hace en el TCI. En el TCI se hace la lectura de la lactosa, porque ahí vamos a ver la tensión del... Wendy, creo que me has entendido mal la pregunta. No, en el tubo, ya estamos en el tubo de TCI. Ya, ahí tenemos glucosa, sacarosa, sino, ¿dónde debo hacer la lectura de la lactosa? Para saber, porque ahí están, todo el medio tiene lactosa, sacarosa, glucosa. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar nosotros? ¿Qué fermentó? ¿O fermentó la lactosa? ¿Fermentó la glucosa? ¿Qué habrá hecho esta bacteria? Entonces, yo tengo que saber, ¿dónde debo hacer la lectura de mi lactosa? Estamos reforzando lo que tú ya has hecho, ¿no? La parte teórica ya no la voy a repetir porque también estamos en 3:40. Realmente esta práctica hemos debido hacerlo en dos. Y creo que sí vamos a continuar haciendo la cruz un poquito. Pero igual, si nos quedamos en el medio, ya, lo seguimos, no hay problema. ¿Dónde debes hacer tu lactosa? Ya, doctora, si fuera una fermentación de la lactosa se va a medir en la parte del tubo, si es la parte de la fermentación de la parte del tubo del fondo, y en la parte media y en la parte superficial, ¿no? Ahí se mira la tensión de la... El TSI tiene una forma característica de siembra y aparte de eso su forma como lo vamos a sembrar. Tenemos, como nosotros lo llamamos, en pico de flauta, ¿no es cierto? En la que tiene, ¿no?, una extensión, como ustedes lo están viendo allí, alumnos, están viendo que hay, ¿no? Lo inclinamos cuando está caliente el medio de cultivo, lo inclinamos, ¿no? Y queda en pico de flauta. Muy bien. Entonces ya no empecemos con la lactosa, empecemos con la glucosa. ¿Cómo fermenta la glucosa? ¿Qué tipo de fermentación es? Lo hicimos en una oportunidad. Es una fermentación oxidativa anaeróbica, ¿correcto? Entonces, lógicamente, va a existir la glucosa en todo el medio, la lactosa también, la sacarosa también, pero ¿dónde debemos leer la glucosa? La glucosa, por su tipo de fermentación, lo debemos leer en el fondo del tubo. Eso es muy importante, lógico. Por eso es que es importante eso. A diferencia de la lactosa, que lo vamos a leer en el pico de flauta, ¿correcto? La sacarosa no tiene mayor importancia porque no tiene la fermentación puede ocurrir en cualquier momento y no hay mayor problema, pero el problema era la lactosa y la glucosa. Para avanzar, porque ya son 3:42. Entonces, yo voy a hablar de lactosa positivo cuando veo el pico de flauta, color amarillo, y fermentación de azúcar de la glucosa, que la mayoría lo tiene en el fondo del tubo, que no tiene mayor relevancia. Lo que yo quiero saber si es lactosa positivo o negativo. En este caso, vamos, como le digo, a la Klebsiella y la Escherichia coli sale negativo, positivo, perdón, de color amarillo. Muy bien. ¿Hubo fermentación de azúcar? Sí, correcto. ¿Las dos son lactosas? Sí. ¿La Klebsiella y la Escherichia? Sí. Muy bien. Cuando hay fermentación, esta fermentación produce gas. Entonces, no todas las bacterias van a producir gas en cuantía, si se puede decir, ¿no? Entonces, si rompe el medio, es gas una cruz. Si lo quebró el medio, ¿no? O hubo burbujitas por ahí. Si el medio de cultivo ya no solamente hubo burbujitas, sino ya hubo más burbujitas y elevó un poquito el medio, ya son dos cruces. Si el medio se rompió, se elevó, ya no son dos cruces, ya son 3 cruces hasta 4 cruces, por ejemplo, en el caso de la Klebsiella. En el caso de la Escherichia coli,
te aseguro que sí. Miren, ve, ha roto el medio, ha formado una burbuja, ha levantado el medio, ¿no? Hasta lo levanta un poquito más, ¿ah? Ha levantado un poquito el medio, pero es diferente a la Klebsiella. Entonces, la Escherichia coli levanta el medio, forma las burbujas y yo lo puedo considerar hasta 3 cruces. A diferencia de la Klebsiella, que elevó el medio, lo levantó y son 4 cruces. Ya estamos hablando de una diferenciación entre la Escherichia coli y la Klebsiella fuera de la tipo de colonia que tú ya la hablaste perfectamente, ¿correcto? Que hablaste de la Escherichia coli, la colonia, ¿no? Rojita, bonita en el maconque, y el otro que está medio agrupadito, que ya no lo voy a repetir, porque ya lo has hablado claramente y creo que todo el mundo lo ha entendido perfectamente, ¿no? Para que ya tengamos una visión general, rápidamente. Formó, muy bien, formó gas, ya, en la Klebsiella 4 cruces, en la Escherichia coli 3 cruces. Por eso es que es importante saber qué contiene el medio. ¿Qué contiene el medio? Tioglicolato sódico. Muy bien. Tienes fierro amoniacal, entonces, por lo tanto, ver si hay formación o no hay formación de ácido sulfídrico. ¿La Klebsiella formó el ácido sulfídrico? No. ¿La Escherichia coli? No. Entonces, por lo tanto, no son productores de ácido sulfídrico, negativo. Entonces, ya lo estamos haciendo. Glucosa, por decirle, glucosa positivo, sacarosa, lo más probable que sea positivo, lactosa positivo, formación de gas en la Klebsiella 4 cruces, en la Escherichia coli 3 cruces, producción de SH2, o sea, ácido sulfídrico, negativo en ambos. ¿Correcto? Ya estamos nosotros haciendo nuestra lectura bioquímica. Y si quiero agregarle más, si no quiero darme trabajo de pasarle a una prueba de indol, le puedo colocar, como tú bien claro has hablado, el reactivo de COVAX, lo coloco en una cinta, en la cinta está embebida con reactivo de COVAX, ¿no? Que es un nombre largo de decirlo, el DIMI, no sé, y todo lo demás, lo embebemos en la sustancia y lo colocamos encima. Entonces, podemos hacer también ahí la lectura del indol, con una cinta que está embebido con reactivo de COVAX y lo podemos leer al día siguiente. Si el reactivo de COVAX está en la cinta, se pone de color, ¿de qué color? Cereza, ¿no? Cereza o medio rojizo. Vamos a hablar de un indol positivo y si no, de un indol negativo. Toda esa lectura es en el TSI, ¿correcto? La lectura del TSI. Muy bien. En el caso de la LIA, en el caso de LIA, lo que bueno, sabemos perfectamente que tiene la glucosa, porque es el gran energético de las enterobacterias. No puede faltar la glucosa ahí, pero también tiene el tiosulfato sódico. Por eso es importante, la próxima clase, quiero la descripción de todos los medios de cultivo y su contenido, y ahí vamos a reforzar esto, por favor, ¿ya? Porque eso seguramente que nos van a tomar en el examen, y si no lo sabemos, entonces vamos a estar mal. No nos alcanza el tiempo, sino ya, son 10 para la... Ya, entonces, en el TSI, en el IA, tenemos al púrpura de bromocresol. Por lo tanto, en el púrpura de bromocresol vamos a ver la variación, ¿correcto? ¿Por qué varía el color, Wendy? Ya, porque va a estar la presencia del púrpura bromopesol. Ese va a lo que va a ser la desaminación y la descarboxilación y le da el color. De color medio rojizo o cuando se habla de desaminación y cuando es de carboxilación es de color medio azulado y también hay algunos que ya son negativos. Todos para la siguiente clase yo voy a preguntar medios de cultivo, contenido de los medios de cultivo, fermentación de bioquímica, qué descarboxilación, qué desaminación de la lisina, qué bacterias desaminan, qué bacterias descarboxilan. Bueno, ahí es fácil, ¿no? Porque casi la mayoría descarboxila, excepto el Proteus, ¿no es cierto? El Proteus. Pero hay que saber por qué puse la descarboxilación y la desaminación, porque si no, no vamos a ir a más lejos. Ahí, aparte de la descarboxilación y la desaminación de la lisina, también tengo que ver si me forma gas, si me forma ácido sulfídrico, también, como es el Proteus que está a la cabeza, ¿correcto? Eso es también importante. Las lecturas
no deben ser más de 48 horas. ¿Por qué? Porque ya todas las reacciones bioquímicas van a variar y nos van a hacer equivocar, ¿correcto? Para ver los resultados del IA, en el caso de la Shigella y la Salmonella, ¿no? Hay ciertas variaciones muy importantes que ahorita no lo vamos a recalcar, de repente en la próxima clase lo vamos a recalcar, pero las dos no son fermentadores de azúcares y las dos descarboxilan. ¿Cómo voy a hacer mi diferenciación entonces? ¿Cómo voy a diferenciar a mi Shigella? Bueno, ya le eché coli en mis colonias. ¿Cómo diferencio, Wendy, a mi Shigella y mi Salmonella? Ya, supongo que por el TSI, ¿no, doctora? En la salmonela A ver, ahí está estás viéndolo tú bien, bien claro, hija. Bien claro lo estás viendo ahí en tu imagen. Por eso es importante, hijas, el contenido, o chicos, el contenido de las sustancias. La salmonela, la mayoría de las salmonelas, a excepción del TIFI, que rara vez, producen ácido sulfídrico. Miren el lado derecho. Lo puso de color rojo, negro. Ah, ¿no? ya ves. A diferencia de la Shigella que no produce ácido sulfídrico. Pero sin embargo los dos descarboxilan. Ya nos está diferenciando de las dos. A pesar de que a la hora que yo he tomado la muestra, seguramente, por eso le decía 2, 4, 6, 8 tubos, ¿no dan? Para poder ver 2 lactosa negativos y 2 lactosa positivos, que son representativos, en este caso lo que ha puesto está perfecto, de la representación. ¿Por qué? Porque ahí nos están dando las dos diferentes. Mira, ve, a pesar de todo, ¿no? Entonces la producción del ácido sulfídrico nos clasifica. Esa puede ser una salmonela gastroentérica perfectamente, porque casi la mayoría de las salmonelas gastroentéricas, a excepción de una rara excepción, producen ácido sulfídrico. ¿Correcto? Y muy importante, después de que hemos hecho la clasificación de lo que es la salmonella y la Shigella, ese cuadrito que colocaste, porque después vamos a hacer, a ver, un ratito. Doctorita hermosa, deme 5 minutitos, ahorita le llamo, estoy en clase, doctorita, un ratitito, por favor. Hoy ya, sí, estoy dando clase, un ratitito, 3 minutos, porque ya termino. Gracias. Ay, que la doctorita me está llamando. Ya. Entonces, estas cosas son importantes, ¿no? La clasificación de la chica. Ah, mira, ahí está la Klebsiella. La que sigue, a ver, rapidito nomás. 52, para darnos tiempo. Acá está, mire, ve. Ahí están los resultados de los que producen indol. Esto está muy bien, lo has puesto muy bien ahí. La examinación de la regulación. Y cuando ya hemos hecho nuestra clasificación, generalmente no vamos a esto, ¿no? Nos vamos a otra parte que no lo hacemos generalmente porque es muy tedioso. Nos hacemos, aparte de la prueba del indol, aparte hay otra prueba que es la prueba del zinc, que es de la movilidad. Aparte de eso, el Vogel-Proskauer, que también clasifica mis bacterias, unos agarran y colocan el Vogel-Proskauer. Otro es el rojo de metilo, otro es la ureasa, y así podríamos hablar de un montón de medios bioquímicos que nos pueden clasificar cuando hay similitud en el TSI y en el IA. Y se van a dar cuenta que el esquema es muy diferente. Por eso esa tablita que está en la guía de práctica, hasta el año pasado estaba, se va a ver muy bien. ¿Correcto? Muy bien. Son 7 minutos antes de las 4. ¿Alguna pregunta? Porque esto lo vamos a repetir. No se preocupen, para el día lunes haremos aunque sea un poco. Siempre se nos gana la hora conversando un poco. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, Pedrito, yo creo que lo dejamos ahí para que descansen un ratito y entren a patología. El día lunes nos vemos 2 de la tarde, empezamos con lo que nos pasa Bordetella y Haemophilus. Muy importante ahí los medios de cultivo. Yo voy a preguntar de la aseminación de carboxilación, Pedro. Yo quería tomarles un examen oral de la primera parte. No sé, eso depende de ustedes, decídanlo, me lo dicen el día lunes, porque para tener un examen tanto de la primera parte y después de enterobacterias la siguiente parte. En todo caso, ustedes lo deciden. Generalmente yo tomaba un examen previo, antes de enterobacterias y después de enterobacterias. Y ahí les sacaba un promedio, ¿no? Para que ustedes tengan la posibilidad de seguir
tenga una evaluación mejor, ¿no? Entonces Sí. ya depende de ustedes, ¿está bien? Ya lo deciden, me dicen el lunes. El lunes Doctora, hacemos lo que... Dime. sí, ¿podría por favor repetir nuevamente esa parte de la evaluación? No me quedó claro. La Ya. parte de evaluación Mire. oral. Oral, mire, habitualmente repartíamos para que no sea mucho, porque ahorita enterobacterias es regular. Mire, ve todo lo que hemos hablado de enterobacterias no alcanza un día. Normalmente enterobacterias lo hacemos una semana. Acá va a venir después Corynebacterium, va a venir Bacillus, va a venir Pseudomonas, va a venir Mycobacterium, va a venir todas las espiroquetas. ¿Qué más viene después de esto? No me acuerdo si me estoy olvidando. Es un gran grupo de bacterias. Entonces, ustedes deciden si yo les tomo un examen oral hasta el día, hasta antes de enterobacterias, o sea, hasta Bordetella, Haemophilus, y hacemos 2 exámenes orales, o en su defecto lo hacemos todo hasta enterobacterias y de ahí hasta el final del curso, ¿no? O quieren un solo examen al final del curso. Eso va a depender de ustedes. ¿Por qué? Porque a mí me parece mucho que tengan que estudiar todo de golpe, que es bastante. Pero Ya. eso depende de ustedes. Sí, doctora, entonces la primera opción sería un examen hasta Haemophilus y Bordetella, ¿verdad? Sí, el primer examen, o puede ser también hasta enterobacterias, ¿ah? Y después de enterobacterias también puede ser al final. Eso ya lo deciden en el transcurso y eso me lo avisan el día lunes. Okay, ¿Correcto? Ya, o sea, la primera opción sería hasta el tema que hizo Wendy hoy día. Hasta ahí. Ya, Hasta ahí podría ser el primer examen, ya. si gusta. Si no, hasta Bordetella de Haemophilus. Pero yo creo que hasta enterobacterias está bien. Por eso es que el día lunes tenemos que reforzar bien enterobacterias y también ver lo de Bordetella y Haemophilus, que me han pasado, como les digo, de repente compartimos ese día esas láminas que están bellas del satelitismo, y ya podríamos hacer el examen el día miércoles, para no atrasarnos. No sé qué tendrá el miércoles. El miércoles es el examen. Miércoles 30. Tendría que ser el viernes. Sí, tendría que ser el viernes. El viernes podemos tomarles el primer examen y avanzamos. ¿Les parece? No sé, eso ya me lo deciden el día lunes. ¿Ya? Hacemos y avanzamos eso. A ver, otra vez voy a tomar la lista un ratito, por favor, no se retiren, porque dice que hay que tomar 2 veces, no sé por qué. Bueno, cosa de los gringos. Ya está. Listo, Pedro. ¿Alguna otra cosa más? Si no, nos despedimos hasta el día lunes. Doctora, disculpe la molestia, que quede claro esta parte para que los chicos no se confundan. Entonces, hay una opción del este examen que sea oral hasta el tema número 6, otra opción es que sea al final de la sesión, al final de todo el capítulo, y otra opción más, dijo, si no me equivoco, de otras opciones. O sea, un examen podría ser hasta Bordetella o Haemophilus. Ok. Esa sería una opción. O la segunda opción sería, en todo caso, ya no hasta Bordetella y Haemophilus, sino hasta enterobacterias, ¿no? Pero ahí en enterobacterias también hay otro asunto, porque hay que ver, ahorita, por ejemplo, no hemos hecho la descripción de las otras bacterias, que son el Proteus, que son la Escherichia, ¿no? Que tenemos que verlo de todas maneras, ¿no? Para ver la tabla, ¿no? ¿Qué produce, ¿no? ¿Qué reacción bioquímica produce la Klebsiella? Le pregunto a Paul, a ver qué, entonces el Paul me tiene que citar tal. Entonces, muy bien, está perfecto y voy anotándola. En otro caso, puede ser hasta el final del curso, pero me parece muy tedioso, mucho, abarca mucho. Entonces yo le puedo tomar desde estafilococo hasta el medio de cultivo para el Mycobacterium. Dígame usted la baciloscopía, ¿cómo considera en 100 campos 2 cruces, en 200 campos tantos cruces? ¿Qué contiene el medio ¿cómo se llama? Del offer, de lo que es el medio de cultivo para Mycobacterium, o etcétera, ¿no? Entonces es un montón. En cambio, ustedes se pueden hacer un corte. Ya, como le digo, depende de ustedes. Pero eso ya sería el viernes, pues, porque el miércoles creo que no va a haber práctica. ¿Ya? Listo.
Entonces, nos despedimos, chicos. Cuídense. Falta un minuto para las 4. Nos vemos el día lunes. ¿Correcto? Sí, doctora. Gracias. Hasta luego, muchachos. Gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.